Mi nombre es Joana Porta Gaviria, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Antioquia. En este video haré la exposición final del curso de lectoescritura, materia dirigida por el docente Jorge Acevedo. En esta oportunidad hablaré sobre la ingeniería civil y su importancia en la sociedad. Con esto quiero dar un pequeño recorrido, pero de manera muy sustanciosa, acerca de qué es esta práctica, qué hace esta carrera, de qué trata, cuáles son sus fines, cuáles son sus alcances, con el fin de generar de algún modo en los espectadores esa incertidumbre o ese cuestionamiento acerca de si ingeniería civil es una buena opción en nuestro medio. Este video lo desarrollaré de la siguiente manera. Primero hablaré acerca de qué es la ingeniería civil, ya que es importante contextualizar a los espectadores acerca de qué se trata el tema o la temática que se desarrollará en esta exposición. Luego hablaré de manera corta, en forma de introducción, acerca de cuál ha sido ese papel que ha jugado la ingeniería civil en nuestras sociedades a lo largo de los años y cómo ha evolucionado a medida que ha ido creciendo las ciudades, que ha ido creciendo el comercio, de la forma en que ha ido creciendo cada uno de los factores económicos, sociales y de educación y de servicios públicos en nuestra sociedad. Ya el video lo desarrollaré con las siguientes temáticas. Lo primero que trataré es hablar acerca de cuáles son los indicios de la ingeniería civil, es decir, cuál ha sido su historia, cómo fue que nació, cuál ha sido su trascendencia o su evolución a través de los años, de la mano con la evolución que ha dado el hombre a raíz de resolver sus necesidades de sustento, de servicios públicos y demás factores de transporte, de comunicación a lo largo de los años. Luego hablaré acerca de cuáles son esos enfoques de la ingeniería civil, es decir, ya conociendo qué es importante saber cuál es el papel o cuál es el campo de acción en nuestra sociedad de esta carrera, en qué se puede desempeñar un profesional civil, cuáles son las áreas más apetecidas y dar unos ejemplos claros acerca de esto para entenderlo de una mejor manera. Luego hablaré sobre entonces, ya conociendo cuál es ese papel, de aplicar la ingeniería civil en el mundo, entender entonces por qué es importante en el desarrollo de las comunidades, que ha hecho fundamental que la ingeniería civil hoy sea un factor fundamental y primordial en el desarrollo de la económico, político, social, de educación y de telecomunicaciones y de comunicación e interacción en las relaciones extranjeras con los diferentes países, con las diferentes comunidades. Finalmente hablaré de manera corta acerca de los temas que más afligen esta ingeniería o esta carrera, es decir, cuál es esa problemática o esos cuestionamientos que hoy en día el medio público se hace con respecto a las contrataciones, a las licitaciones y cuál es el papel de la ética profesional en un ingeniero civil. Daré dos ejemplos que vivenciamos en nuestro país hace pocos años y daré un pequeño comentario crítico acerca de lo que pienso con respecto a estos dos temas. Ya finalmente daré las conclusiones con respecto a lo que se explicó en esta exposición. Bueno, para empezar, quiero explicar qué es la ingeniería civil. La ingeniería civil es la rama de las ciencias aplicadas encargada de conjugar de manera óptima e ingenieril y práctica el uso del cálculo, de la mecánica, de la hidráulica y del diseño para la construcción de diferentes obras de infraestructura, como lo son los diques, los puentes, los edificios, las diferentes viviendas, las carreteras, etc. Entonces, la ingeniería civil en sí es la ciencia encargada de mejorar las condiciones de servicios públicos,
de transporte, de vivienda, de manipulación de energía y de agua en las diferentes comunidades o sociedad. Bueno, de modo de introducción quiero enfatizar de manera corta que la ingeniería civil es realmente importante en el desarrollo de la comunidad y de las sociedades y en la evolución de los medios sociales y económicos, ya que ha ido de la mano en la evolución con el hombre en pro a resolver sus necesidades de mejor calidad de vida, es decir, en pro a mejorar la calidad de vida, en pro de buscar centralizar el progreso en los entornos. La ingeniería civil ha estado siempre jugando de la mano, buscando crear las soluciones y el enfoque para resolver las problemáticas de índole económico, social y de servicios públicos y de vivienda que se han evidenciado. Bueno, para entender un poquitico de dónde viene la ingeniería civil, me gustaría tratar como primer punto en la temática de esta exposición cuáles fueron esos indicios de la ingeniería civil, cuál es la historia de la ingeniería civil, cómo fue que nació, cómo es que hoy en día existe aún a pesar de los años. Entonces, para entender esto tenemos que remitirnos a épocas antiguas, es decir, se puede aclarar o se puede certificar que la ingeniería civil nació en el momento que apareció esa necesidad en el hombre de mejorar sus condiciones de vida, de mejorar la condición del entorno en el que se desenvolvía, de mejorar las condiciones de servicios públicos de las comunidades en las que se encontraba al volverse unos seres sedentarios. Entonces, realmente nace con el afán de mejorar o de crear un mejor estilo de vida en cuanto a buscar encontrar los servicios como la vivienda, buscar mejorar sus condiciones laborales, en cuanto a la agricultura, porque la ingeniería civil data desde la época antigua y sabemos que ese fue el método de subsistencia en estas épocas. Entonces, el generar esas herramientas que garantizaran mejorar o hacer más fácil o más práctica la forma en obtener sus recursos, también generar esa forma de poder intercambiar no solo en seres, sino la comunicación con otras personas a través de puentes, a través de carreteras o a través de estos caminos que ellos se ingeniaron para poder interactuar con una comunidad con otra. Entonces, la ingeniería civil nace realmente en el momento mismo que el hombre decide evolucionar en pro a mejorar sus condiciones de vida. Ahora bien, la ingeniería civil se legitimiza, es decir, se oficializa como una carrera profesional en el momento en que aparece la necesidad de buscar una contraparte a la carrera existente hasta el siglo XVIII, como la primera ingeniería de la humanidad, que era la ingeniería militar, debido a la necesidad que tenía el hombre de aquella época, de este siglo, en defender y en seguir expandiendo sus territorios. Entonces la guerra y las batallas se convirtieron en algo fundamental. Entonces, en el siglo XVIII, buscando generar una diferente conciencia o buscando hacer práctico el hecho que ha existido desde siempre, se hizo oficial la carrera de ingeniería civil y se le colocó este nombre de civil, entre comillas, haciendo un contraste a la ingeniería existente hasta entonces, que era la ingeniería militar. Ahora bien, la primera institución que se encargó de dar una mayor profundización y de dar un mayor énfasis a estos temas se apareció solamente hasta 1747 en una universidad de la ciudad de París. Allí apareció el primer ingeniero o arquitecto, ya que en esta época no se encontraba relación puntual con respecto a estos dos seres, ya que se encargaban tanto del diseño como de la construcción de las diversas obras de infraestructura.
Entonces, como resumen o como conclusión, los indicios de la ingeniería civil están desde la edad antigua, están desde el inicio de las civilizaciones. Se ve desde el momento en que el hombre no solo quiere buscar un mejor bienestar, que no solo quiere buscar un mejor estilo de vida, que no solo quiere ir evolucionando en mejorar el entorno, sino también en generar un mayor entretenimiento y generar una mayor estética en los medios que lo rodean. Es por esto que vemos que hay obras tan significativas que hoy en día aún son relevantes en nuestra humanidad, como lo son las pirámides de Egipto. Esto data desde miles y miles de años atrás y demuestran cuáles eran esas actitudes arquitectónicas que tenían los hombres, a pesar de no ser de algún modo oficializada esta carrera como tal. De igual modo se evidencian los caminos y las redes subterráneas de alcantarillado y de senderos que se ingeniaron en Roma, y las mismas estructuras de coliseos y demás estructuras para albergar gran cantidad de gente para entretenimiento que vimos en la cultura griega. Entonces, esto es un ejemplo claro de que la ingeniería civil ha existido desde el principio y que ha ido evolucionando con el hombre a medida que ha generado esa búsqueda de unas mejores condiciones en el entorno de los servicios. Ahora bien, ya conociendo un poco qué es la ingeniería civil y conociendo de dónde viene y cómo fue que nació la ingeniería, es importante indagar o profundizar un poco más en este tema. ¿Cuáles son esos enfoques de la ingeniería civil? ¿De qué trata en sí el campo de acción que puede tener esta práctica? Entonces este es el segundo tema que voy a tratar en mi exposición, que es básicamente cuáles son los enfoques de la ingeniería civil y sus aportes a la sociedad. Entonces, la ingeniería civil tiene dos enfoques básicamente. El primero de ellos es el diseño y el segundo es la construcción. Entonces, en estos dos ámbitos se mueve la ingeniería civil. Ahora bien, ¿qué se entiende como diseño? Se entiende como diseño todas aquellas herramientas y software utilizados de manera teórica para generar o para crear, luego de haber consolidado un montón de leyes y de normas científicas, ingenieriles, matemáticas y físicas, la forma en la que se puede resolver un problema de infraestructura. Entonces, el diseño ¿de qué se encarga? Se encarga básicamente de generar teóricamente lo que posteriormente se verá construido. Y como su nombre lo dice, construcción es la fase en la que se hace práctica estos ensayos, estos análisis y estos resultados que se hicieron en un previo informe de prefactibilidad y de diseño. Entonces, a pesar de que existen estos dos límites o estos dos parámetros de diseño y construcción en la ingeniería civil, esta carrera presenta la oportunidad de enfatizar o de profundizar en 5 ramas fundamentales. La primera de ellas es la hidráulica. La hidráulica es toda esta rama de la ingeniería civil encargada del manejo de las aguas, es decir, es la parte práctica encargada de generar un mayor confort y control de los afluentes, de generar garantías y de manipulación en los recursos naturales para el bienestar del hombre. Un ejemplo de este es la creación o la construcción de canales, diques y represas. Es un ejemplo claro de cómo es que a través de la explotación de los recursos hoy es posible que exista la energía, es decir, cómo es posible la creación fundamental de las telecomunicaciones y del bienestar de los servicios públicos con los que cada uno de los ciudadanos contamos en nuestras viviendas. Otro ejemplo de la hidráulica es la canalización de afluentes, es decir, cómo la ingeniería civil presenta la herramienta de manipular todas aquellas corrientes de agua con el fin de generar mayor seguridad en las personas, permitiendo así que haya un recorrido permitido
estipulado que no genere ningún riesgo o daño para que las aguas se salgan y generen destrozos o amenazas que pongan en riesgo no solo la vida de las personas, sino también de los cultivos y daños de los demás recursos que presenten pues las viviendas. Otro ejemplo es la salubridad, como el tema de la ingeniería civil en la hidráulica toca puntualmente la salubridad en el diseño de plantas de agua potable, en la creación de acueductos y en la creación de redes de alcantarillado. Es decir, cómo la ingeniería civil hizo posible que hoy en día haya un manejo adecuado de las aguas, no solo de las aguas negras, sino de las aguas lluvias, y cómo así ha hecho posible que en nuestros hogares tengamos la posibilidad de tener agua potable. Esto es uno de los muchos ejemplos que existen de la hidráulica, que es en sí todas aquellas obras de infraestructura encargadas de generar esas murallas para controlar el agua al bienestar y en pro a mejorar las necesidades del ser humano. La segunda rama en la que se puede especializar un ingeniero civil en el área del diseño o la construcción es las estructuras, es decir, es todas aquellas obras de infraestructura física encargadas no solo de albergar comunidades, personas, sino también de generar estos patronos que permiten intercambios de comunicación entre unos lugares y otros. Ejemplo de esto son los edificios y las viviendas, encargados y siendo la solución hoy de tanta población que tenemos en las diferentes ciudades y países del mundo. Los puentes, los túneles, que son fundamentales para los intercambios comerciales, para garantizar el intercambio no solo de enseres, sino también de cultural entre las personas y los países. También se encuentran los coliseos, los hospitales, las escuelas, es decir, son todos estos establecimientos que estipulan el desarrollo social, político, económico y de la educación de un país. Es decir, la infraestructura es la encargada de albergar y de crear todos aquellos sitios donde es posible un desarrollo integral en cada una de las áreas específicas de la sociedad. La tercera rama de la ingeniería civil en la que se puede especializar un profesional es el área de suelos, de uso de suelos y de cimentaciones. ¿De qué se encarga esta área? Esta área básicamente busca hacer estudios y análisis de las condiciones de suelos y terrenos sobre los cuales se estipulan las construcciones civiles o las estructuras civiles, y del mismo modo generar esa estabilización de terrenos para garantizar seguridad en las diferentes zonas de riesgo de mitigación donde también se establecen comunidades y poblaciones. Este tema es de bastante importancia, en especial en nuestro país, debido a las condiciones geográficas y topográficas tan quebradas y complejas que presenta no solo Colombia, sino Medellín en específico, ya que al estar viviendo en laderas es necesario que los ingenieros civiles garanticen que las viviendas están ubicadas en lugares seguros y que a pesar de estas condiciones geográficas las viviendas generan esas condiciones óptimas de vida y de seguridad para las personas. Un ejemplo de los suelos que se ven es la manera en que se refuerzan o se estabilizan los taludes, es la manera en la que se hacen las cimentaciones sobre las cuales van apoyadas todas y cada una de las obras de infraestructura. La cuarta rama de la ingeniería civil es el área de tráfico, o sea, de tránsito y transporte, construcción de vías y pavimentación. Esta área de la ingeniería básicamente cobija todos esos corredores viales, no solo terrestres, sino de diferentes modos y medios de transporte. ¿Qué garantiza esta rama de la ingeniería civil? No solo la creación de la vía o del sendero como tal, y de las carpetas de rodadura sobre las cuales pueden dirigirse los peatones o pueden transitar los
las locomotoras como tal, o sea, todos los automóviles y demás enseres, sino también el hecho de garantizar la posibilidad de establecer o de poder entrar al fondo del tráfico, del tránsito y del transporte, que es un tema fundamental ahora en día en la sociedad, debido a la gran acumulación de personas. Ahora en día las ciudades son focos de contaminación, no solo de ruido y de polución, sino también de gran acumulación y hacinamiento, lo cual genera grandes molestias y problemáticas. Entonces es la posibilidad no solo de crear ese lugar por donde se puede transitar, sino también generar esas estrategias para mejorar el tráfico en las diferentes ciudades, para mejorar las condiciones del transporte, tanto en los medios y modos de transporte, para generar modos de llegar de un lugar a otro de una manera más óptima, de una manera más económica, de una manera más rápida, sin generar molestias a los usuarios. Y finalmente la quinta rama de la ingeniería civil se encarga de la administración, es decir, maneja todo el ámbito de las licitaciones, es decir, la manera en la que se contrata las obras de construcción. Y también un tema que ahora es de gran importancia, que es la interventoría tanto de obras públicas como privadas, ya que es necesario garantizar tanto cuando se está elaborando o se está llevando a cabo el proyecto de construcción, que se haga de la manera y con la calidad adecuada, tanto por el diseñador, y que también se garantice que se están optimizando los recursos y el tiempo estipulado para dicha ejecución del proyecto. Este tema o esta área es bastante nueva porque está apenas incursionando en el campo. O sea, como hoy en día el ingeniero civil no tiene solo la posibilidad de estar o diseñando en una oficina o construyendo en una obra, sino también la posibilidad de tener el conocimiento financiero, contable, el conocimiento de leyes, el conocimiento de todo este tema de contratación, para hacer de una manera más integral el desarrollo de las obras de infraestructura. Entonces, con este pequeño resumen, lo que quiero dar a entender es que aunque hoy en día las personas tengan cierto miedo con respecto a si el hecho de que haya tanto ingeniero civil garantiza una buena opción para realizar una profesión, esto es una respuesta. El explicar o el mostrar que la ingeniería civil es una carrera demasiado versátil, demasiado amplia, que presenta la posibilidad de estar en muchas áreas del conocimiento, en muchas áreas de la práctica ingenieril. Entonces demuestra que hay mucho campo de acción, que hay mucho trabajo aún para hacer, y aunque hoy en día estemos rodeados de un montón de sarán verde por cada lugar por donde nos rodeemos, porque hoy en día son innumerables e incontables las construcciones que se ven, es necesario entender que aún falta mucho para generar entornos más sostenibles y más competitivos, no solo a nivel internacional, sino a nivel local, respecto a la infraestructura física de las comunidades. Bueno, ahora ya que conocemos cuál es en qué podemos enfatizarnos nosotros como ingenieros civiles, es necesario concientizarnos de cuál es la importancia de un ingeniero civil en las comunidades. Entonces es evidente que desde un principio esta carrera nació con la intención de generar los recursos para mejorar el entorno de los servicios públicos, de las comunicaciones, de los intercambios comerciales, de las viviendas y demás sistemas que generaran al hombre el confort de tener un mejor estilo de vida. Entonces, con eso podemos garantizar que la importancia de la ingeniería civil está de manera constante en la sociedad, ya sea de manera directa o indirecta. ¿Eso se debe a qué? A que la ingeniería civil ha sido ese motor fundamental para que se dé el desarrollo económico con respecto a intercambios,
al desarrollo social con respecto a la generación y a la prestación de servicios públicos y de demás elementos fundamentales en los derechos de los ciudadanos. Y ha generado un desarrollo cultural y de educación, ya que presenta los medios a través de los cuales se puede hacer estas prácticas. Entonces la importancia de la ingeniería civil data desde siempre y está presente siempre. Por eso es que el llamado que tenemos los profesionales civiles es a continuar profundizando, indagando en muchos temas, porque aunque hoy en día está muy desarrollada nuestra carrera, aún siguen habiendo muchas falencias. Y así como el hombre continuamente sigue evolucionando en todas las áreas integrales de su vida, la ingeniería civil tiene que ir análoga a esta, es decir, tiene que ir de la mano en todos estos factores. Entonces queda por decir o por aceptar que realmente la ingeniería civil juega un factor fundamental en el desarrollo de las comunidades, en el desarrollo y en el bienestar de las diferentes sociedades modernas, y que le sigue apostando a que cada vez esté mejorando más los entornos, para que esté profundizando más en mejores y nuevas tecnologías, en construcciones más sostenibles. Es decir, en generar esas comodidades en el ser humano y todas estas herramientas para seguir en un avance continuo de nuestra forma de unirnos a la necesidad de mejorar en cada área de nuestras vidas y de lo que nos rodea como tal. Bueno, como cuarto tema de esta exposición, hablaré acerca de cuál es la visión de la ingeniería civil hoy en día. La ingeniería civil, a pesar de que ha existido desde tantos años, le sigue apostando a algunos temas en específico. El primero de ellos es el tema de la incursión de nuevas tecnologías, es decir, construcciones inteligentes que hagan más fácil el vivir del hombre, que haga más fácil el interactuar del hombre con él mismo y con las cosas que lo rodean. Entonces, apostarle a estructuras donde haya tecnología no solo en los medios y modos de construcción, no solo en nuevas herramientas o maquinarias para agilizar procesos constructivos, sino también en la estructura como tal, para que sea más análogo a la función de un edificio, más análogo a la función de un puente, más análogo a la función de las pistas de un aeropuerto, para generar un mayor cambio o intercambio cultural con otros lugares. Otra apuesta que le está haciendo la ingeniería civil es obviamente el hecho de incursionar en una construcción sostenible. ¿Cómo es que hoy en día la ingeniería civil está tratando de explicar, está tratando de profundizar en el hecho de que las construcciones no son lo opuesto al medio ambiente, sino que estamos buscando generar ese confort en el ser humano, pero sin dañar ni generar impactos negativos tanto en el medio ambiente, en la naturaleza, los animales y las mismas comunidades? Porque hoy en día la ingeniería civil pasó de ser simplemente acero y concreto y pasó a ser una ingeniería o una carrera integral, es decir, una carrera que busca fusionar el hecho de que el ambiente es importante, el hecho de que las comunidades y las interacciones sociales, económicas, políticas de un lugar donde se está haciendo una edificación o una obra de infraestructura, sea cual sea, es importante. Entonces es demostrar que hay forma de incursionar en nuevos materiales de construcción, que hay forma de incursionar en los métodos constructivos al ambiente. Un ejemplo de esto es la forma en la que hoy en día empresas como Argos está efectuando el uso de nuevos concretos donde se use menos agua, concretos donde las temperaturas sean acordes y no haya tanta polución en el momento de que se estén dando los fraguados del concreto en una edificación. ¿Cómo es que estas empresas están incursionando el uso de materiales naturales
para mejorar resistencias, como lo son los concretos con fibras, que usan caña de azúcar con el fin de generar estructuras más fuertes, más resistentes, y con la intención de que sean que no solo utilicen materiales del ambiente, que están reduciendo pues materiales químicos y todos los procesos que influyen en cuanto a la contaminación y polución que generan estas industrias. Entonces es ver cómo realmente la ingeniería civil está de la mano con el medio ambiente, con nuestra naturaleza, y cómo buscamos sostener que, a pesar de que hoy en día es necesario, digamos, expandir las estructuras debido a tanta población, debido a tanta demanda, debido a tanto consumismo, es necesario que nosotros también garanticemos el equilibrio natural de nuestro medio ambiente. Por eso se crean jardines, por eso es que se están creando estructuras donde se genere energía de forma natural. Entonces esto es realmente importante. Otro tema a lo que le está apostando la ingeniería civil hoy en día es enfatizar en la necesidad de entender que un profesional tiene que ser una persona íntegra, es decir, una persona con una ética profesional, una persona con honestidad, una persona que entienda que la ingeniería civil está en pro a un beneficio común, no un beneficio propio simplemente económico, de remuneración, ya sea monetaria o de remuneración de títulos o de un llamamiento político, como hoy en día se ve. Entonces estas son las apuestas de la ingeniería civil: apostarle a estructuras inteligentes, a materiales inteligentes, a estructuras sostenibles y ecológicas, y apostarle a profesionales íntegros e integrales para el buen manejo y la buena práctica de esta carrera. Bueno, finalmente quiero tratar un tema de bastante importancia en el medio de la construcción. Lastimosamente, a pesar de que es una carrera tan bonita, que es una carrera que ha existido desde hace tanto tiempo y en beneficio de las comunidades, es triste reconocer que hoy en día la ingeniería civil se ha convertido en un motor, en un foco de las comunicaciones tristes en cuanto a robos, corrupción, falta de ética profesional. Ejemplo de esto es dos casos que se han visto, que se vieron en nuestro país en años atrás, recientemente, para ser claros. El primer ejemplo de ellos se vio en nuestra ciudad, aquí en Medellín, el caso Space. Es ver cómo hoy en día, tristemente, un grupo o una constructora de ingenieros, cómo es que deja a un lado el buscar el bienestar y la integridad, la seguridad de una comunidad, simplemente por buscar remuneración económica. ¿Cómo es posible ver que un edificio pasó por dejar de una manera triste la calidad de los materiales y la aplicación de regulación legal de la norma sismo resistente para las estructuras, simplemente por generar más ganancias? Y cómo tristemente se vieron involucradas vidas humanas, y cómo tantas personas perdieron perdieron lo único que tenían en ese momento. ¿Cómo es posible que no les importe dejar el sueño de unas familias al perder sus seres queridos, o perder a muchas otras personas el sueño de tener una casa o un apartamento propio, simplemente por personas indecentes, por personas con falta de conciencia, con falta de entender que es que la ingeniería tiene que buscar es el bienestar de las sociedades, no simplemente buscar cómo me embolsillo más dinero. Entonces, tristemente, esto muestra cómo hoy en día la ingeniería civil se está viendo involucrada en un sinfín de acontecimientos por la falta de integridad y de honestidad en los ingenieros civiles. Otro ejemplo que lo vimos en la ciudad de Bogotá con el famoso carrusel de la contratación. Como empresa, como los nules, no les importó dejar tirada a una ciudad, a una comunidad con muchos problemas de urbanismo. Como no les importó dejar
tantos lugares y obras inconclusas simplemente por prestarse a un juego de corrupción con entes gubernamentales, que son los principales factores de contratación o de licitación con los que se puede hacer posible un megaproyecto. Entonces es triste ver cómo de algún modo el dinero empieza a jugar factores fundamentales en el buen ejercicio de la ingeniería civil. Pero mi llamado es a entender que realmente no podemos dejar a un lado la razón de ser inicial de esta carrera, que es buscar bienestar común, generar obras de impacto, generar megas construcciones que generen desarrollo social, económico, político, de educación y cultural en las sociedades. No generar daños y perjuicios a las personas que con tanto esfuerzo quieren mejorar su calidad de vida, mejorar esos servicios públicos que se presentan. De igual modo, hacer un llamado al gobierno y a todas las entidades encargadas de generar estos procesos licitatorios, para que entiendan la necesidad que tienen muchas comunidades, muchas personas en implementar lo básico en cuanto a servicios, que es lo que generamos nosotros los ingenieros civiles. Como conclusión de esta exposición o este video, me queda simplemente decir que la ingeniería civil, sin lugar a duda, es una carrera que está en pro del desarrollo de las comunidades, que está en pro y que va de la mano a una evolución continua de las necesidades de los servicios del hombre, que está en pro a mejorar la calidad de vida del hombre, que está en pro a generar todas las obras de infraestructura encargadas de garantizar el desarrollo en el ser humano. Entonces es hermosa esta labor, es hermosa esta carrera, y también como conclusión recordar la necesidad de no solo en los ingenieros civiles, sino en todos los profesionales, de tener una ética profesional al momento de ejercer su carrera, una ética profesional que ayude a entender que estamos para servir a la sociedad, que estamos para servir a las personas, que estamos para generar beneficios, no para generar más problemas, no para generar más impactos negativos ni más amenazas, sino generar soluciones. Y de algún modo, como conclusión, queda decir que la ingeniería civil no es algo que se limita o que se ha frenado, sino que está en una constante evolución, sino que está no tiene un límite, sino que está queriendo que se le apueste constantemente a nuevas herramientas, a nuevas tecnologías, a nuevos métodos de construcción, a nuevas formas de transformar el mundo, porque para eso es la ingeniería, para transformar el mundo y nuestras comunidades. Sin más, me queda dar muchas gracias por su atención y cuestionarlos acerca de lo que les acabo de exponer, para que en ustedes quede ese interrogante de qué tan importante es la ingeniería civil con respecto a lo que vemos, porque la ingeniería civil nos rodea en todo lo que hacemos y vivimos a diario, y preguntarnos si realmente es una muy buena opción o no es una buena opción a la hora de elegir una carrera o una profesión. Muchísimas gracias.